Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron a sus padres, a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de este modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día se encontraba un sacerdote predicando en una comunidad y estaba dando su testimonio de vida. Y alguien en la comunidad, en esa reunión, estaba muy atento a lo que el sacerdote decía y estaba compartiendo, cuando de repente dice el sacerdote: ¿saben ustedes lo que significa ser santo? Y bueno, la gente pues dice, pues es aquel que no comete ningún error, aquel que es obediente a Dios. Bueno, dieron varios conceptos. Y esa personita siempre le ponía mucha atención al padre. Y cuando el padre le dice: a ver, ¿y quién quiere ser santo de los que están aquí? Y en ese momento esa personita levanta su mano y dice: padre, yo quiero ser santo, pero yo creo que eso es algo difícil y duro. Yo creo que yo no podría, porque es muy duro, pero yo quisiera ser santo. Pero de la manera que me lo están planteando, yo creo que no sé si podré. El sacerdote dice: ¿qué significa ser santo? Yo creo que muchas veces nosotros nos complicamos en nuestra vida. Ser santo es hacer lo que tienes que hacer lo mejor que tú puedas hacerlo. Se quedó esta personita sorprendido y dice: ¿solamente eso? Y responde el sacerdote: sí, solamente eso. Haz lo que tengas que hacer lo mejor que tú puedas hacerlo. Yo creo que si nos detenemos un poquito a reflexionar qué significa esto: hacer lo que tengo que hacer lo mejor que pueda hacerlo, ¿sí? Lo que tengo que hacer de acuerdo a la misión que Dios me ha dado, no como lo que nos presenta hoy el Evangelio de Lucas, que dice: pues hay muchos ricos que se sacian, que se hartan, hay muchos que ríen, se burlan de los demás, hay muchos que nada más están buscando
la aprobación de los demás y pues hacen lo que se les antoja. No es ese libertinaje o esa manera de pensar lo que decía este sacerdote. Dice: hacer lo que te toca hacer. Si eres padre de familia, hazlo lo mejor que puedas. Dios no te va a pedir más de lo que tú no puedes dar. Si eres un sacerdote, también entrégate día a día lo mejor que tú puedas, con tus limitaciones, con tus talentos, con todo lo que Dios te ha dado. Y en la iglesia pues tenemos ejemplos de grandes sabios, de grandes doctores de la iglesia, que nos enseñan, que nos explican los misterios de las Sagradas Escrituras. Pero también tenemos santos humildes, sencillos, que no tenían estudios teológicos, pero tenían un corazón abierto, y con sus limitantes quizás intelectuales, que también dieron lo poco o mucho que Dios les había dado, pero llegaron a ser santos por hacer lo que les tocaba hacer, con amor, con alegría, con gozo. Y tenemos también santos que nos enseñan precisamente cómo enfrentar el dolor, el momento del sufrimiento. Tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, que amaba las misiones y pedía por los misioneros y ofrecía su dolor, su cansancio, para que diera fruto el trabajo de aquellos que estaban predicando la palabra de Dios. Y llegó a ser la patrona de las misiones por ofrecer su dolor. Yo creo que hoy la palabra de Dios nos presenta las bienaventuranzas, que es el camino que nos lleva al cielo. ¿Y cuál es ese camino? Precisamente el camino que todos nosotros estamos llamados a construir, el camino que lleva a la paz, al amor, a la fraternidad, a la comunión, al respeto. Hoy Jesús nos presenta ese camino, esa pauta. ¿Y qué comienza diciendo a sus discípulos? Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. No es que Dios está de acuerdo con la pobreza que hay en el mundo, no. Dichosos aquellos que viven sin apegos a lo material, apegos que te alejan de tu misión, de hacer lo que tienes que hacer con amor. No vivir una vida conformista y decir, pues así me tocó, ni modo. Hay cosas que uno puede cambiar, pero habla de la pobreza en el sentido de humildad, de sencillez, de no tener apegos, lo que eligió precisamente San Francisco de Asís, un camino de la pobreza, pero que uno elige para no tener apegos de lo material. ¿Sí? No es que Jesús esté en contra de las riquezas, no, está en contra de la manera como el ser humano adquiere las riquezas, matando, asesinando, pisoteando, y que te vuelve egoísta. Si tú tienes riquezas, pues estás llamado a compartir, a crear nuevos espacios para la gente, para su desarrollo, para ser mejor cada día, no para ser más egoísta. Yo creo que el camino que nos propone hoy de la pobreza es precisamente: no te apegues a las cosas materiales ni a los seres humanos. Ser pobre en cuestiones de no tener sentimientos malos en tu corazón. La pobreza como un sentido de no tener apegos con nada, sino tener un corazón libre para dejar que Dios actúe en mi vida. Y sigue Jesús diciendo las bienaventuranzas a sus discípulos. El camino que lleva a la salvación precisamente es: dichosos ahora los que tienen hambre, ¿sí? Porque serán saciados. Los que tienen hambre de justicia, los que tienen hambre de paz, los que tienen hambre no solamente de la parte material, ¿sí? Pero aquí nos pone una actitud de confianza nuevamente. Dichosos ustedes, que tienen hambre de un mundo mejor, que tienen un hambre de una sociedad que piense en los demás, que no sea egoísta, que no sea hedonista, que no sea una sociedad que nomás se quiere saciar a sí misma y que nomás piensa en uno mismo,
la ley del yo, primero yo, después yo, al último yo. No, hoy Jesús te dice, sí, quizás tú tienes esa hambre de amor, esa hambre de comprensión, tienes esa sed pues de tener una sociedad que vivamos en respeto, en comunión. Yo creo que hoy Jesús te dice, pues vas a ser saciado, ¿sí? Vas a recibir cuando tienes esos buenos deseos. Aquellos que luchan por la paz y aquellos que son perseguidos por realmente buscar la paz de su pueblo. El Señor que te invita a transformar ese dolor, ese sentimiento, esas impotencias que nosotros tenemos a veces como seres humanos, transformarlas en confianza en Dios. Haz lo que tengas que hacer, lo mejor que tengas que hacer. Tú como católico no es nada más profesar la fe y decir yo creo en Jesús, pero también vivirlo día a día. Sí, necesitamos la paz en el mundo, pero no es suficiente rezar. Nosotros todos los días oramos, pero esa paz comienza también en tu corazón, en tu vida. El sacar rencores, el sacar resentimientos de tu corazón para que comiences a experimentar la paz, y esa paz la transmitas ¿a quiénes? A las personas que están cerca de ti. Compartir lo que Dios te ha dado. Quizás estás viviendo un momento duro y difícil en la enfermedad. Quizás estás viviendo un momento duro moralmente hablando porque tu hijo ha tomado una elección diferente a la que tú propones que lo llevará a la felicidad, a la vida. Yo creo que aquí el Señor te invita a hacer lo que te corresponde hacer. ¿Y qué es? Tienes dos opciones: una, quejarte; una, reclamarle a Dios; o la otra es decir, Señor, te ofrezco mi enfermedad, te ofrezco esta pena moral, te la ofrezco, Señor, no la entiendo, pero quiero que tenga fruto para cambiar la vida de muchas personas que se han alejado del camino que lleva a la felicidad. Serás dichoso cuando tú haces esta ofrenda a Dios. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Aquellos que lloran, la madre que llora día a día porque su hijo se ha alejado del camino que lleva a Dios, a la vida. Ahí tenemos el ejemplo de Santa Mónica, que lloraba por su hijo porque veía que estaba muy lejos de la fuente de vida. Pero ese llanto lo convirtió en esperanza. Ese llanto lo convirtió pues en una transformación para su hijo, para que descubriera el camino que lo lleva a la verdadera felicidad. Unos que lloran por ver a los niños que mueren inocentemente, tantos que lloran por ver las injusticias que ocurren en el mundo, por leyes que el ser humano crea y destruye en la sociedad a muchas familias, a muchas personas. Y hay muchos que lloran por una intención buena en su corazón. Otra vez aquí es el Señor que nos dice, bienaventurado serás. Bienaventurado cuando ese llanto pues es fruto pues de querer ver un mundo mejor. Que ese llanto es el llanto de dolor de una madre que ve a su hijo que está sufriendo y que quiere transformar estas lágrimas en esperanza, en vida. Dichosos ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos. ¿A qué se refiere Jesús? Dichosos ustedes cuando son honestos, cuando son sinceros, cuando expresan su fe de lo que creen. Precisamente a veces somos perseguidos, a veces somos aborrecidos en una sociedad cuando tú hablas de la justicia, cuando tú hablas sobre la vida. ¿Cuántas veces no hemos visto a tantos católicos, a tantos padres, sacerdotes, laicos, cuando expresan su amor por los valores del reino de Dios, que son perseguidos, que son aborrecidos? ¿Por qué? Porque incomodan a los demás, porque incomoda tu manera de vivir y de luchar.
Dichosos cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. ¿Sí? Cuando hablan de ti porque predicas el Evangelio, cuando hablan de ti porque eres coherente con los valores del reino de Dios. Hoy Jesús te está diciendo, eres dichoso, eres dichoso. No te pongas triste, ofrécelo eso, haz lo que tengas que hacer, lo mejor que tú puedas. No te desanimes, no te desanimes. Alégrense porque ese día saltarán de gozo, porque su recompensa será grande en los cielos. Yo creo que tenemos que tener siempre nuestra mirada hacia arriba, en el cielo, viviendo aquí día a día estas situaciones que se nos enfrentan para purificar nuestro dolor, para purificar nuestro llanto, para purificar nuestra pobreza, pues es el ofrecérselo al Señor. Yo creo que también alguien me decía un día, Padre, yo le doy gracias a Dios por mi enfermedad, le doy gracias a Dios por esto que estoy viviendo en este instante en mi vida, de dolor, de cosas que no entiendo, pero se las ofrezco a Dios, porque esto purifica mi alma, esto purifica mi ser, esto purifica mis pensamientos y me centra más en el camino que me propone Jesús del reino de Dios, porque yo tendré una recompensa grande. Qué hermoso testimonio el escuchar estas personas que dan todo por el Señor, en tiempos buenos y en tiempos malos, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, siempre confiar en el Señor. Pero hay también aquí el Señor que nos advierte con los ay de ustedes los ricos, que ahora nada más ustedes piensan en ustedes. Hay ustedes que se hartan ahora porque después tendrán hambre. Hay ustedes los egoístas, hay de ustedes los que ríen, no importa, ¿sí? Que no te interesas por el dolor de los demás, porque llorarán de pena. Hay de ustedes los que buscan nada más el agrado de los demás, ¿por qué? Porque ante el Señor pues no eres grato. Yo creo que hoy la palabra del Señor pues nos advierte y nos dice, no caigas en la tentación de buscar la alabanza de los demás, no caigas en la tentación de buscar los bienes materiales como el fin último para tu felicidad, no caigas en la tentación de buscar los placeres falsos que crees que son lo que causa, que es la fuente de la alegría. Ten cuidado con todo eso, porque la verdadera felicidad es cuando tú haces la misión que Dios te ha encomendado lo mejor que tú puedes darlo, que esos talentos que Dios te ha regalado los compartas con los demás, lo mucho o lo poco, que hagas lo que tengas que hacer, lo mejor que tú puedes hacerlo, construyendo ese reino de amor y de fraternidad. Así sea. Amén.